Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy y para hoy vamos a hablar de la disciplina. Amén. Vamos a ir avanzando. Dice acá que unos significados de disciplina son: disciplina es doctrina, disciplinar, autodominio, autocontrol, sobriedad, templanza, observancia, orden, obediencia, sujeción y también regla. Pero algo muy importante, recordemos que estamos dentro de un tema doctrinal y que la palabra disciplina significa doctrina. Y esto a su vez es una instrucción de una persona, especialmente en lo moral, el alma. Disciplinar, instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones. La mayoría de nosotros hemos entendido de una forma incorrecta tal vez la disciplina, porque nos hacemos a la idea, sobre todo cuando alguien tiene un privilegio dentro de una iglesia y comete algún error grave, se le dice que la persona está puesta en disciplina y como consecuencia de esa disciplina se le quita su privilegio. Entonces tomamos muchas veces la disciplina como un castigo que en parte tiene que ver, pero no lo es todo. La disciplina no es un castigo, sino, como lo dice acá, es una doctrina. La disciplina es una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Como yo les he dicho en más de una oportunidad, cuando encontramos estos significados que tienen que ver con la palabra moral, son significados de diccionarios seculares, pero escudriñando, cuando en lo secular dice moral, en lo espiritual hace referencia a el alma. Disciplinar significa instruir, enseñar a alguien una profesión, dándole lecciones. Pero dentro de los significados que tiene la palabra disciplina, me llama mucho la atención estos tres que están abajo, que ya leímos. Uno es autocontrol, el otro es orden y sujeción. Entonces, dentro del autocontrol, recordemos que la Biblia habla también, aquí está el otro a la par, que dice autodominio, acerca de el dominio propio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, pero que el enemigo lo intenta transponer como lo que es la cobardía. Porque recordemos que la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Entonces el dominio propio, el autocontrol, es para aprender a gobernarnos a nosotros mismos, y eso es parte de la disciplina. Pero luego dice que disciplina también es orden, y aquí tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, todas las áreas de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida bios, la vida biológica, sino también la vida espiritual, la vida Zoe y la vida Suke, que es la vida del alma. ¿Qué tanto, mis amados hermanos, tenemos en orden esas tres vidas que mencionamos? La vida bios, que es la vida del cuerpo, la vida Suke, que es la vida del alma, y la vida Zoe, que es la vida del espíritu. Porque al ver ese tipo de orden en nuestro ser integral, se va a poder manifestar el orden en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colegio, en las tareas, en los quehaceres. Muchas veces no nos alcanza el día porque lamentablemente tomamos nuestra vida con mucho desorden, y es algo que tenemos que escudriñar. Ve, mi amado hermano, como un pequeño ejemplo, qué tan ordenada está la casa donde vives, y eso es parte de un reflejo del orden que podamos tener nosotros en nuestro ser integral. Y por último dice sujeción, pero vamos a avanzar. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 4 al 6, dice: durante estos 40 años la ropa que estaban usando
no se puso vieja y sus pies no se hincharon. Piensen profundamente acerca de ello. Yahweh los estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Así que obedezcan los mandamientos del Señor, su Dios, viviendo como Él dirige y temiendo. Acá nos damos cuenta de que parte de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto no era, mis amados hermanos, porque Dios fuera malo, porque Dios se hubiera apartado de ellos, sino el propósito era disciplinarlos. Recordemos de que cuando ellos salen de Egipto, ellos eran un pueblo de esclavos. Y si Dios los envía, mis amados hermanos, sin disciplinarlos, sin capacitarlos, vemos acá otro significado de esta palabra que dice acá, que Dios los estaba disciplinando. Si Dios los envía a la tierra prometida sin disciplinarlos, seguramente hubieran seguido siendo esclavos. Pero en el desierto, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios permitió de que ellos fueran teniendo cierto tipo de experiencias para irlos formando como soldados. Porque recuerden que los que salieron eran esclavos. En el desierto, la mayoría de los que salieron de Egipto empiezan a morir como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de la falta de disciplina. Y cuando ya ellos están por entrar a la tierra prometida, ellos empiezan a conquistar, pero ya no son esclavos, sino ahora son guerreros. Y esa es parte de la disciplina que Dios tiene que traer para nuestras vidas. Esta palabra que vemos acá en verde, donde dice que Dios los estaba disciplinando, tiene varios significados, pero yo tomé solamente 3. Uno es corregir, dirigir, enseñar. La palabra disciplinando significa corregir. No es simplemente señalar errores. ¿Escuchan? Que muchas veces es nuestro grave error, que corregimos porque señalamos o porque vemos los errores de los demás. Y no estoy diciendo, porque el significado acá tampoco lo dicen, de que señalar los errores no sea disciplinar. Pero sí estamos tratando de decir, ya más ahí está claro, de que disciplinar no es solamente ver errores, sino vean esto, disciplinar es un acto profundo de amor, guía y restauración. Entonces, si a una persona se le va a disciplinar, es porque se le va a corregir. Y aquí nos estamos dando cuenta, al igual que en estos significados, que la disciplina no es un castigo, sino lleva al punto de instruir a la persona, de corregir, y trae consigo restauración. Pero dentro de la restauración no hay un castigo. La palabra restaurar tiene que ver con llevar algo a su estado original, algo que perdió su estado original, su esencia, su carácter, la disciplina. Por medio de la restauración lo lleva a su estado original. El siguiente significado es dirigir. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo en el desierto? Al disciplinarlos, los estaba buscando restaurar, corregir. La palabra disciplinar también significa dirigir, y dice acá, dirigir es más que dar órdenes. O sea, es más. Dirigir, disciplinar tiene que ver con dirigir. Dirigir es más que dar órdenes, pero esto no significa de que para dirigir no haya que dar órdenes. Sí se dan órdenes, pero no podemos pensar que dirigir es solo dar orden. Dicen, es un acto que inicia, escuchen qué interesante, en lo espiritual para guiar con propósito, humildad y dependencia de Dios. Pues, ¿para qué nos sirve la disciplina? Para guiar, para enseñarle a la gente humildad, pero también para enseñarle la
dependencia que tenemos que tener de Dios. Y por último, vean esto, disciplinando es enseñar. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Dios al pueblo aquí en el desierto? A que dependieran de Él. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Enseñar es más que transmitir información, es, vean qué interesante, formar vidas, guiar corazones y reflejar a Dios con integridad. Vamos a avanzar. Esta es la misma cita, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, dice: durante 40 años han estado caminando, sin embargo jamás sus ropas se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre ama a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan sus mandamientos. Algo muy interesante que esta versión nos deja ver, mis amados hermanos, es la importancia de entender de que la disciplina que viene de parte de Dios es tanto porque nos ama, pero también nos tiene que llevar a tratar a Dios con respeto. Entonces, porque muchas veces viene la disciplina porque no lo respetamos. Vean que dice Job, capítulo 5, versículo 17: qué feliz el hombre a quien Elohim, su creador o Dios, corrige. Y que acabamos de ver acá, mis amados hermanos, que la palabra disciplina, disciplinando aquí de Deuteronomio 8:5, significa corregir. Y aquí dice: qué feliz el hombre a quien Dios corrige. Así que no desprecies la disciplina del Shaddai. Ok, avancemos. Aquí viene esta otra palabra. Aquí la palabra corrige significa vindicar, redarguir, justificar, reconvenir, razonar, defender, poner a cuentas y destinar. Entonces, cuando Dios nos corrige, mis amados hermanos, es parte de la disciplina que Él nos da, que no podemos despreciar. Pero ¿cuál es el fin? Vindicarnos. Vean que no es una disciplina de castigo, sino nos disciplina para vindicarnos, como quien dice, para ponernos firmes, para establecernos, para que no nos movamos, para que venga lo que venga, seamos, como dice la Biblia, que aquel hombre que fundó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, las tempestades, las lluvias, y aquella casa no se movió. Dice la Biblia que ese hombre, ¿a qué pues? Dice: compararé a aquel hombre. Ese hombre es comparado con aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Entonces aquí cuando la Biblia nos habla que la disciplina es para vindicarnos, es porque Dios quiere que estemos firmes. Ahora bien, viene acá, el siguiente es reconvenir y razonar. Cuando hablamos de reconvenir es como que alguien hizo un trato, un negocio, ¿verdad? Y en el camino hubo algo que no le pareció muy bien, entonces lo reconvienen, lo rehacen, lo rearman para reconvenir, para volver a estar de acuerdo. Y esto es lo que la Biblia nos muestra también en razonar. Vamos a leer después esta cita de Isaías 1:18, pero también vamos a ver el otro significado de la palabra corrige, que es defender y poner a cuenta. Entonces, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, cuando no, dice acá, despreciamos la disciplina, entonces Dios nos defiende, nos podemos poner a cuenta, convenimos, razonamos y lo más importante de todo, nos reivindica, nos pone en donde deberíamos estar, y si algo nos quitó de donde deberíamos estar, Él nos vuelve a poner. Ahora bien, vean parte de la disciplina
Y como repito, es mucho más, pero mucho más que nuestros pensamientos, lo que nuestros pensamientos dicen de que la disciplina es un castigo. Es razonar y poner a cuenta. Dice Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Y vean, esta es la misma cita, pero en otra versión dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Pues aquí nos damos cuenta de que corregir por medio de la disciplina es razonar y poner a cuenta. Isaías 1:18 dice que tenemos que venir con delante de Dios para razonar y para ponernos a cuenta. Entonces parte de la corrección y la disciplina que Dios trae para nuestras vidas es para que nosotros estemos razonando de si estamos haciendo bien o mal las cosas, pero para que también estemos a cuenta delante del Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Aquí nos damos cuenta una vez más de que parte de la disciplina viene como consecuencia del amor, pero también viene como consecuencia de la falta de arrepentimiento. O sea, ya sea de que nos disciplinen porque nos amen o que nos disciplinen porque en nuestro corazón hay falta de arrepentimiento. Recordemos que la Biblia habla acerca de Jezabel, Dios hablando acerca de esta entidad espiritual, dice la palabra de que a Jezabel Dios le ha dado la oportunidad para que se arrepienta, pero dice claramente la Biblia, pero ella no quiso. Y la falta de arrepentimiento viene como consecuencia de un corazón endurecido, y esto es muchas veces lo que hace que venga disciplina. La palabra disciplina, o mejor dicho, la disciplina viene como una instrucción que dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vean qué significa la palabra instruir. Significa disciplinar. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más, y perdónenme que repita esto tantas veces, de que la disciplina es mucho, pero mucho más que lo que hemos entendido o nos han enseñado que un castigo. La disciplina es instruir. Y dice acá que la disciplina viene, ahí ustedes pueden corroborar las citas más adelante. Yo nada más se las coloqué acá, que la disciplina nace del amor. Según Proverbios 3:12, la disciplina es parte del crecimiento espiritual. Según Proverbios 12:1, no disciplinan a nadie, mi amado hermano, le van a llamar la atención, lo van a corregir, lo van a instruir si no se le ama. Se disciplina al que se ama. Cuando a nosotros alguien nos da igual o nosotros le damos igual a alguien, definitivamente ni atención va a poner a lo que podamos hacer o realizar. La disciplina también es parte de un crecimiento espiritual, así que si tú y yo, mi amado hermano, necesitamos o anhelamos o queremos crecer en lo espiritual, vamos a necesitar en algún momento de la disciplina, ya sea que alguien nos comparta esta disciplina o aprender nosotros mismos a ser disciplinados. Proverbios 12:1. La disciplina protege del camino equivocado. Según Proverbios 22:15, la disciplina produce un fruto de justicia. Según Hebreos 12:11. Y la disciplina refleja el carácter de Dios. Según Hebreos 12:10. Pero vean, sigue diciendo acá que la palabra instruye también significa adiestrado. No se limita a entrenar cualidades físicas, sino que implica formar el carácter,
enseñar con un propósito y preparar para la obediencia a Dios. Pero ¿qué más podemos decir, mis amados hermanos? Sí, está claro. Perdónenme que siga repitiendo esto, pero la disciplina entonces ves mucho más que un castigo. Dice acá, la disciplina sirve para formarnos el carácter, pero también para prepararnos para ser obedientes a Dios. La palabra instruir también significa capacitar, y esto es preparar a una persona para cumplir con eficacia el propósito que Dios le ha encomendado por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Y ahí lo que no se ve es y por medio de poner en práctica lo aprendido. Esa es la capacitación. La palabra disciplina dice Deuteronomio 8:5: si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Y vean que dice acá, Proverbios 22:15 dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Hablando de la necedad, le da corrección, le da formación, pero también le da un amor paternal. Por eso dice acá que Dios los disciplinó como lo hace un padre que ama a su hijo. Y aquí un padre, mis amados hermanos, que ama a su hijo, dice la palabra del Señor que la vara de la disciplina le corrige cualquier necedad que esté ligada en el corazón. Pero esa palabra disciplina significa corrección, formación y amor paternal. Entonces esto nos habla muy claro, ¿verdad?, de que no podemos disciplinar, enseñar, instruir, corregir, formar si no hay amor. Y aquí viene el punto que hemos estado mencionando, que no es, repito, lo único que significa la palabra disciplina, pero es en lo que muchas veces más nos centramos. La palabra disciplina también tiene que ver con el castigo, pero vean, Lamentaciones 3:31 dice al 33: porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Vean esto, interesante, mis amados hermanos, porque la palabra aquí que dice Él no castiga significa benignidad, pero también significa someterse. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, la disciplina viene en forma de castigo por no tener este fruto de la benignidad y por no querer someter. Dice acá que la palabra castiga significa benignidad. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Se manifiesta con bondad activa, compasión sincera y generosidad desinteresada. También significa someterse, y esto es algo que a la mayoría de nosotros los seres humanos no nos gusta. No nos gusta someternos, mis amados hermanos, y por eso muchas veces viene la disciplina, y que Dios nos libre de recibir una disciplina en forma de castigo. Dice someterse, escuchen, acto voluntario, o sea, no es por obligación, de humildad, no es por orgullo, y de obediencia. Es reconocer la autoridad de Dios y la autoridad delegada por sus ministros sin que sea a la fuerza. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: por tanto, escuchen, someteos a Dios. Cuando uno se somete a Dios, mis amados hermanos, esto que está acá es parte de la disciplina. Y si nos sometemos a Dios, vamos a tener la capacidad de hacer lo que dice esta cita: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero al diablo, que el Señor lo reprenda, mis amados hermanos, no se le puede resistir. El diablo no va a huir si antes uno no se somete. Entonces la disciplina es importante para que cuando el enemigo venga a intentar
tentarnos, estorbarnos, atacarnos, contradecirnos, mentirnos, nosotros podamos resistir y entonces Él huirá. Proverbios 23:13 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, dice, no morirá. Acá nos damos cuenta de que no tiene por qué escatimarse, mis amados. Y vean lo que dice: la disciplina del niño. Porque muchas veces, porque nuestros hijos son niños o son más pequeños o son menores que nosotros, le escatimamos la disciplina pensando que es muy pequeño, mas sin embargo ese es un grave error, porque por escatimarle la disciplina cuando es niño, se convierten muchas veces en jóvenes desobedientes y en adultos delincuentes. Que Dios nos libre de caer en esos errores. Dice acá Romanos capítulo 13 versículo 4: pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo mal. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más de que la disciplina y el castigo vienen para aquellos que hacen lo malo. Entonces la disciplina, mis amados hermanos, como castigo no es para todos, sino es solamente para aquellos que hacen lo malo. Entonces, según nuestro comportamiento, así va a ser el tipo de disciplina. Según nuestro nivel espiritual, también así va a ser el tipo de disciplina, de instrucción, de corrección que debemos de recibir. Dice acá la Biblia, la disciplina se da al que se ama. Entonces acá yo sé que es algo que no es fácil, mis amados hermanos, para nosotros el poder entenderlo, porque aquí dice que la disciplina se da al que se ama. Proverbios 13:24 dice: el que no corrige a su hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina, dice, a tiempo. Podemos pensar, según lo que hemos hablado, hace que el hijo actúe con benignidad, hace que el hijo se someta. Amén. También viendo esto, lo disciplina, lo adiestra, lo capacita, lo vindica, lo redarguye, lo justifica, lo hace que reconvenga, hace que razone, hace lo defiende, hace también que se ponga cuentas, lo destina. Y aquí hay otro, lo corrige, lo dirige y le enseña. Todo esto es lo que hace la disciplina cuando se da con amor. Y dice claramente acá: el que lo ama, lo disciplina a tiempo. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces, lamentablemente, nuestros hijos cometen algunos graves errores y por falta de carácter dejamos las cosas al tiempo y no se hacen en el tiempo que se tenían que hacer, y cuando ya se pretenden hacer resulta que el tiempo ya se pasó. Probablemente, como lo veíamos ahí en un pasaje, el tiempo en el que teníamos que instruir, la Biblia no dice instruye al joven, no dice instruye al adulto, no dice instruye al adolescente, dice claramente instruye al niño. Imagínense a alguien que no instruya al niño, a su hijo, a tiempo, y cuando ya sea un adulto quiera venir a instruirlo, ese adulto ya está formado, ya tiene un carácter, ya tiene un criterio, ya tiene una forma de ser, de pensar, de actuar, y va a ser muy difícil hacer que todo lo que mencionamos cambie. Por eso dice instruye al niño, y aquí lo dice: el que lo ama lo disciplina, lo instruye, lo corrige, lo capacita, lo adiestra a tiempo. Entonces ahorita que estamos a tiempo, sí, sobre todo nuestros hijos, mis amados hermanos, pensando en nuestros hijos, ¿verdad? Pero no olvidemos que también nosotros, aunque somos padres, somos hijos. Pero pensando en los hijos que viven en casa, si aún están bajo nuestro techo, aún tenemos tiempo para corregirlos. Pero si por alguna razón, mis amados hermanos, ya se casaron, ya partieron de casa, ya no están bajo nuestro techo, no estoy diciendo que no se pueda,
pero va a ser un poquito más difícil por cuanto la Biblia dice ahí que hay que disciplinar a tiempo. Dice acá el siguiente punto: la disciplina marca la diferencia entre el tonto y el sensato. Proverbios 15:5 dice: el tonto menosprecia la corrección de su padre, el sensato toma en cuenta las advertencias. Amén. Entonces ahí está. Ustedes y yo decidimos cómo queremos comportarnos, qué queremos ser, y con mucho respeto, pero ahí lo dice la Biblia, mis amados hermanos. Si queremos actuar como tontos, pues se va a menospreciar la corrección, la disciplina. Pero el sensato dice, toma en cuenta. Y si ustedes se recuerdan, en uno de los pasajes hablamos de que tenemos que ponernos a cuentas. Aquí lo dice, que la palabra corrige, esta que dice acá, qué feliz el hombre a quien Elohim corrige, así que no desprecie la disciplina, significa poner a cuentas. Y que es lo que estamos hablando acá ahorita, que el sensato dice, toma en cuenta las advertencias, amén, de tanto de su padre como de su madre o de cualquiera que le haya dado una advertencia para que se cuide. Ya casi terminamos, mis amados hermanos. Dice acá, la disciplina es para volver al camino. Entonces acá es otro punto, otra manifestación, otra forma de que quien nos discipline, a quien nos enseñe, quien nos instruya, quien nos corrija, es porque nos ama. Porque si nos estamos desviando del camino, la disciplina hace que permanezcamos. Y vean, esta es interesante, dice Proverbios 15:10, la disciplina severa, dice, disciplina severa para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión, morirá. Entonces aquí nos habla de una disciplina que va más allá, dice que es severa, y esa palabra severa significa firme y rigurosa. Cuando hablamos de firme, pues es algo que no se mueve, y rigurosa nos muestra tanto que es dura, pero que también es constante. Pero ¿para quién es esta disciplina rigurosa? Para aquel que ha abandonado el camino. Y obviamente lo que uno quiere es que se siga desviando y que vuelva al camino. Y terminamos con este punto: la disciplina echa fuera la necedad. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón, dice esta, del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Pero dice acá esta otra versión, bueno, el significado más que otra versión de necedad, dice que es estupidez. Muchas veces entendemos la estupidez como alguien tonto, como alguien con falta de capacidad, de inteligencia. Sin embargo, esta palabra estupidez pues nos hace referencia a una persona que está tupida, de que tiene tantas cosas en qué pensar, tantas cosas en qué hacer, de que su corazón, su alma, su mente quedan ligadas a cosas que no deberían, y es lo que nosotros tenemos que buscar erradicar en el nombre de Jesús. Así que este es el tema, mis amados hermanos, de la disciplina. Como saben, es un tema doctrinal, y como lo hemos hablado desde el principio de la escuela de doctrina espiritual, de doctrina, de que la doctrina es una esencia, es algo puro, es algo que si las personas quieren contender que no es así o que es así, pues cada quien, mis amados hermanos, pero la doctrina, perdón, es algo fundamental, es una esencia, la cual pues no se puede ni se debe contender, porque nos conviene poder recibirla. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús, y pues suplicándole al Señor que Él nos dé esa gracia, esa capacidad para poder recibir la disciplina, pero también para poder disciplinar a aquel que lo necesite con amor, porque le pusieron atención. Parte de lo que hablábamos es de que la disciplina surge
del amor, no del odio, ni del rechazo, ni del menosprecio. La disciplina surge del amor. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios, primero nos vemos o grabamos otro tema la siguiente semana, y recuerden que prácticamente ya nuestro curso de doctrina básica está por terminar. Dios me los bendiga.